Ave María Purísima. Pues primero quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar en este templo, a la preciosísima sangre, y al Padre por su invitación y su apoyo siempre tan cariñoso. Y no solamente es una oportunidad compartir este misterio de la preciosísima sangre, sino también que estamos viviendo una Pascua en la cual precisamente celebramos lo que Jesús ha hecho entre nosotros. Y voy a comenzar con una lectura de la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 2. Dice: entonces denme esta alegría, pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Cumplan todos sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo. Al presentarles la palabra de vida, y de ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles. Palabra de Dios. Pues todos nosotros conocemos que la fuerza central de Jesucristo mismo en nuestra vida es su sangre, y la palabra nos explica con mucha claridad que hemos sido comprados con su sangre, que son términos misteriosos, porque para que nosotros humanamente, por nuestra mera razón humana, entendamos de qué fuimos comprados, pues para eso se toma profundizar mucho en la fe y entender que antes de Cristo éramos esclavos del demonio, y el demonio no es muy conocido, a pesar de que es el más activo. Sin embargo, se habla muy poco de él, pero la realidad es que nosotros fuimos comprados con la sangre del Señor y se nos ha dado la libertad por medio de su sangre. Pero entendemos que hay un misterio muy grande con la sangre, porque la sangre es vida. Ten en cuenta que desde el puro principio, en el Génesis, aparece Dios hablando con Caín, y lo que le dice es: Caín, ¿dónde está tu hermano? Su sangre clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y aparece desde el puro principio ese diálogo de la sangre. Luego vemos cómo Dios hace un pacto con Abraham y le pide la circuncisión, que es de sangre, sacrificios de animales, que es sangre, y se recorre toda una historia de sangre con el mismo pueblo hebreo que prepara la encarnación del Mesías. Pero toda esta sangre que se derrama en todos estos siglos venía en preparación para la sangre del Cordero Divino, que es Jesús, que es
la que verdaderamente nos liberó, porque toda esa sangre de toros, toda esa sangre de becerros, todo lo que ellos sacrificaban, no nos podía liberar completamente del diablo, y intercedía por nuestros pecados y los pecados de los sacerdotes, pero no podía liberarnos. Entonces, el encuentro con este sentido de la sangre de Cristo es muy importante para nosotros tenerlo claro. Podemos tomar un ejemplo muy particular que de repente no se detalla mucho porque es como que los dones de la iglesia nos pasan y a veces no los notamos, pero tenemos en la iglesia cuerpos incorruptos. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el cuerpo del Padre Pío, que es uno de los más populares entre nosotros en estos tiempos, o Santa Bernardita de Subiró, la de Lourdes. Y son cuerpos increíblemente incorruptos. Pero, ¿qué es lo que quiere decir un cuerpo incorrupto? Un cuerpo incorrupto es un cuerpo cristificado, que quiere decir que esa sangre de ese santo se convirtió en la sangre de Cristo y por eso no se descompuso, porque es precisamente la cristificación a la que somos llamados. Ahora, eso no quiere decir que los santos que no dejaron su cuerpo incorrupto no están en el cielo. Eso quiere decir que el Señor nos da a nosotros evidencias para fortalecer nuestra fe. Todos estos milagros que el Señor permite, los milagros eucarísticos, que son tantos que ya nosotros conocemos, estos milagros de los cuerpos incorruptos. Ustedes saben que nunca encontrarán un cuerpo incorrupto en una secta protestante. Ustedes nunca oirán que hay un pastorcito que está incorrupto por allá, quién sabe dónde. Eso no existe, porque la incorruptibilidad de los cuerpos solo se logra por la Eucaristía. Los únicos fuera de nosotros que tienen cuerpos incorruptos son los ortodoxos, y sabemos que la Iglesia Ortodoxa a nosotros nos permite comulgar en esa iglesia si estamos en un país donde no hay iglesias católicas y solo está la ortodoxa, porque ellos tienen la verdadera presencia de Dios en la Eucaristía, y por esa razón ellos también tienen cuerpos incorruptos, no al nivel que lo tenemos nosotros, pero los tienen, y es la prueba de la sangre de Cristo. Por eso, en nuestra vida cristiana, nuestro camino es con la sangre del Señor. ¿Y cuál es el camino? El camino es asegurarnos que esta sangre corrupta nuestra, pecadora, se convierta en la sangre de Cristo a través de nuestra santificación. Porque ¿cuál es la santificación a la que nos llama el Espíritu Santo? Nos llama a convertirnos en otro Cristo, a cristificarnos. Y para eso tenemos que ir llevando esta transfusión de sangre que se logra con ese pan de vida que es la Eucaristía. Como lo que leía el Padre en el Evangelio de hoy, en su homilía: yo soy el pan de vida. Sí, si comemos de él no tenemos hambre ni tenemos sed. Y nos damos cuenta de esta fuerza poderosa que es la sangre. En todas las devociones de la sangre de Cristo que vienen desde el puro principio de la iglesia, porque cuando usted lee la historia sagrada, desde nuestros primeros padres de la iglesia, todos caminaban con este conocimiento de la sangre del Mesías y sabían y predicaron y entendieron que esa sangre es el poder, que esa sangre es nuestra salvación, que esa sangre es la fuerza de Cristo en nuestra vida y que la llevamos en la Eucaristía, porque es el cuerpo y la sangre del Señor, y que eso es lo que hace posible que nosotros nos transformemos completamente en vida. Porque ¿cómo será de poderosa la Eucaristía? Que si nosotros vivimos lo que la iglesia llama una vida cristocéntrica, que es una vida centrada en los sacramentos, una vida sacramental, una vida de confesiones frecuentes, de Eucaristía, de oración, de obras de misericordia, de un corazón contrito que busca ser una mejor persona cada vez, ir cambiando, ir mejorando, irse santificando, entonces nuestra sangre se va purificando. Y nosotros sabemos
entendemos eso porque cuando hemos observado con cuidado nuestra naturaleza humana y la hemos llevado a un camino de santificación, nos damos cuenta que entre más amor en nuestro corazón, más hermosa es la sangre, porque es una sangre amable, compasiva, una sangre que tiene tolerancia, paciencia, caridad. Esas virtudes son las que enriquecen la sangre y nos damos cuenta que todo cuesta sangre. Aquí en este momento en la iglesia que estamos en esta reflexión, estamos consumiendo sangre, porque la sangre tiene un tiempo limitado. El Señor nos dio un número exacto de días en esta vida. ¿Y cuándo se acaban esos días? Cuando la sangre deja de circular. Cuando para la sangre, para la vida, se termina nuestro tiempo en este mundo. Por eso, en este momento estamos gastando sangre, pero la pregunta es esta: ¿entendemos que la sangre es un capital espiritual y que debemos gastarla para glorificar a Dios y para santificarnos? Porque cuando nosotros estamos en pecado, nos estamos gastando la sangre para traicionar a Dios. O sea, esa sangre testifica contra nosotros. Es una sangre mala. Por eso la desobediencia nos daña la sangre. Ustedes se dan cuenta que cuando uno tiene ira, no se da cuenta la señal que hay en su rostro. ¿Cuál es la señal? Un rostro lleno de sangre, rojo, todo apasionado por la ira. Es sangre mala. La sangre mala hace daño, la sangre mala daña el organismo, trae enfermedades. Las personas que son iracundas, las personas que utilizan la sangre para la violencia, para el odio, para todos los pecados, se envenenan a sí mismas. Por eso se dice que las personas que no perdonan se enferman. Una de las enfermedades más comunes por la falta de perdón es el cáncer, y no es que el cáncer todo sea por eso, pero hay mucho origen de cáncer en la falta de perdón. Es conocido esto, y también cómo la gente se sana al perdonar, pero todo porque viene de la sangre. Entonces, la sangre de Cristo, que es la sangre del Cordero, el Cordero puro, que nos da a nosotros su sangre para que podamos por medio de esa sangre salir de este destierro y entrar a su reino, entrar a la plenitud de la vida por medio de su sangre. Y entonces la enseñanza de la sangre tiene muchas facetas en la iglesia, porque hay muchas devociones. El mes de julio está dedicado por la iglesia a la sangre, desde Pío IX que lo estableció, que fue para el mes, como el primer domingo de julio, y luego Pío X lo puso para el 1 de julio, y antes de eso un santo, Gaspar de Búfalo creo que se llamaba, comenzó con esta devoción de la Santa Sangre y creó una comunidad de misioneros de la preciosa sangre de Cristo, y ha seguido tradiciones tras tradiciones, y teniendo en cuenta que este conocimiento de la sangre de Cristo en nuestra vida cristiana viene desde el principio de la iglesia. O sea, es algo que se ha tenido consciente y claro en nuestra vida cristiana, porque el Espíritu Santo, que es quien nos guía, se ha encargado de que todos nosotros sepamos sobre la sangre del Señor y lo importante que es entender qué es la sangre del Señor. Ustedes se dan cuenta que el demonio todo lo cobra con sangre. Al demonio hay que pagarle con sangre. ¿Y cómo se le paga al demonio con sangre? Con sangre de inocentes. Miren que el aborto es uno de los crímenes más grandes que hay en la humanidad hoy. Muere más gente por aborto que por todas las guerras. ¿Y por qué? Porque el aborto se le ofrece al demonio. Muchísimas fuerzas humanas que buscan poder en el demonio le ofrecen el aborto y pasan las leyes del aborto para que con esa sangre el demonio les dé poder. Ustedes han visto que en una de las tentaciones a Jesús en el desierto, Jesús nos enseña quién es Satanás.
porque Jesús es Dios. Él no necesitaba ser tentado, pero ¿por qué es tentado? Porque Él es camino. ¿Y qué quiere decir camino? Verdad. Y esa verdad es lo que Él nos enseña en el camino que recorre, porque nos muestra cómo llegar a la gloria, cómo salir de este destierro, y en las tentaciones del desierto nos desenmascara al enemigo del alma. Una de las muestras más importantes de esas tres tentaciones es cuando lo lleva a un monte y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Esto es demasiado importante entenderlo, porque ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que el demonio tiene poder sobre los reinos del mundo y que aquellos que lo adoran, Él les da ese poder. Y por eso entonces ese poder lo consiguen con sangre, pero sangre inocente, sangre que derraman en las guerras. Hay gente que llega a las guerras con el fin de ofrecer esa sangre para el demonio. El aborto, el homosexualismo, todos estos ismos tienen que ver con la sangre, ¿no? Porque son pecados abominables, animalísticos, bestiales, que llegan a este tipo de actividades que hoy ni se pueden condenar públicamente, porque nosotros lo estamos hablando en este templo, pero usted no lo puede hablar en un parque porque termina preso. A mí ya me ha pasado que en Inglaterra estuve con problemas muy graves por denunciar estas cosas, y es que es lo que sucede en el mundo. El mundo le pertenece al demonio. Jesús mismo nos dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan dice: el mundo entero está en manos del diablo. Y no podemos engañarnos, porque no es que nosotros debemos vivir con miedo al demonio. Por el contrario, Jesús nos ha dado en su Espíritu Santo un espíritu de fortaleza y nos ha dado la capacidad para defendernos, porque el único poder que tiene el demonio contra nosotros es el pecado. Pero dentro de estas tradiciones de la Iglesia con la sangre de Cristo, la fuerza central de esas tradiciones es que por medio de esa sangre, en todas las oraciones y consagraciones y letanías a la sangre de Cristo, se sella nuestro camino, protegiéndolo del maligno, porque es tan poderosa la sangre que con solo mencionarla, usted está creando una protección extraordinaria sobre su alma, sobre su vida, sobre su camino, sobre lo que Dios le ha confiado, sobre su familia, porque todas estas son fuerzas espirituales que Dios nos ha concedido y que pide que las utilicemos. Ustedes se dan cuenta cómo, por ejemplo, la revelación de la Divina Misericordia Santa Faustina nos da a entender cómo Dios se preocupa de traernos armas espirituales por medio de oraciones particulares para que nos defendamos del maligno. Toda esa devoción de la Divina Misericordia es un arma que Jesús nos dio personalmente por medio de Santa Faustina, y son cosas que si nosotros las usamos como el Señor nos le enseñó, pues nos vamos a defender de ese maligno. Ustedes se acuerdan que en las oraciones de Jesús por nosotros antes de su pasión, en una de ellas Él está hablando con el Padre y le dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Te pido que los protejas del maligno. Entonces nos damos cuenta que esa sangre preciosa de Jesús es una fuerza que el Señor nos da y nos enseña a utilizarla para defendernos del maligno. Y todo lo que Él nos da es para eso. Esa coronilla de la Divina Misericordia, ¿qué es? Pues son fuerzas espirituales para defendernos del maligno. Pero la sangre preciosa del Señor, siempre estamos orando: me sello con la sangre del Señor, sello a mis hijos, sello a mi familia, sello mis asuntos terrenales, mis asuntos espirituales, y con esa sangre me cubro, y con esa sangre me defiendo, y con esa sangre ahuyento los demonios, y la sangre se convierte en esa arma, una espada poderosa. Y al mismo tiempo entendemos que
como todo se paga con sangre, entonces hay sangre mala y hay sangre buena, como todo, ¿no? Estamos siempre entre el bien y el mal. Y la sangre mala es la que produce el pecado. Cuando nosotros estamos en pecado, producimos sangre mala. Y estos tenemos que acordarnos de estos pasajes, porque cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado un número exacto de días en la tierra, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de no crear sangre mala, porque la sangre mala se roba el tiempo que Dios nos ha dado para poder vivir, el tiempo necesario para poder entrar a la gloria de Dios. Una de las tragedias más grandes que nos pueden ocurrir es morir prematuramente. Ustedes se dan cuenta que una mujer embarazada, su sueño es que su hijo nazca en el 9º mes, para que no sea un prematuro, para que nazca sano, para que tenga todas sus defensas para entrar a esta naturaleza sin que le haga daño y se pueda defender. Pero igual, en el mundo espiritual, el alma nuestra es como un bebé que está en nuestro vientre y está en gestación. Y debe nacer el día que Dios nos dio para nacer al mundo espiritual, porque sabemos que todavía no hemos nacido. Es lo que Jesús le enseña a Nicodemos cuando le dice que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Y esto es lo que todos entendemos, pero para esto tenemos que estar conscientes que tenemos que estar cuidando nuestra alma, que es como tener un bebé dentro de nosotros y tenemos que alimentarla, fortalecerla, para que nazca saludable y nazca en el día de Dios, y no que nos perdamos los días que Dios nos dio por la sangre mala que creamos, por el pecado y la desobediencia que nos roba la salud espiritual y la salud física y nos lleva prematuramente al mundo espiritual. Es mucha la gente que entra prematuramente al mundo espiritual, no necesariamente porque se condena por eso, pero como dice San Pablo, como quien pasa por el fuego, les toca una situación mucho más complicada que una situación normal de purgatorio, porque se han entrado cuando no debían entrar al mundo espiritual. Pero todo esto tiene que ver con la sangre. Des en cuenta que es sangre buena o sangre mala. Cuando nosotros estamos buscando la santificación de nuestra alma, de nuestra vida, es porque estamos buscando alimentar estas virtudes que nos enriquecen en Dios y que limpian y purifican nuestra sangre. Una sangre que está purificada es una sangre amable, compasiva. Es una sangre que da vida, porque el Espíritu Santo se manifiesta en ella en plenitud. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Y estas vasijas frágiles de barro que somos nosotros deben estar limpias. Ese es nuestro compromiso. Nuestra responsabilidad es asegurarnos que este barro esté limpio, porque lo demás lo hace el Espíritu Santo que llevamos, el tesoro del que habla San Pablo, que es ese Espíritu que vive en nosotros. Pero cuando esta vasija está limpia, cuando esta vasija tiene su sangre limpia, el Espíritu Santo a través de nosotros hace maravillas, porque se desplaza por donde nosotros estamos y nos lleva a donde debemos ir, y siempre estamos en el lugar exacto haciendo lo que debemos cuando lo debemos hacer, porque vivimos en el tiempo de Dios. Eso es lo que produce la sangre buena. La sangre buena nos lleva en la voluntad de Dios y vivimos en la voluntad de Dios, porque es la misma sangre del Cordero que está circulando a través de nosotros por la Eucaristía. Des en cuenta que cuando nosotros tomamos estas costumbres de recibir la Eucaristía más frecuentemente que lo que podamos recibir solo en misa de domingo, y eso no quiere decir que los que no vienen a misa entre semana están haciendo algo malo, no, pero lo que podemos decir es que la Eucaristía es un alimento extraordinario para aquel que quiere vivir aún más fuerte para defenderse de sí mismo, del mundo, del demonio. La Eucaristía es una fuerza que es la
sangre misma de Cristo que nos da a nosotros la capacidad de enfrentarnos a muchas cosas que de otra manera no tendríamos la salud, la fortaleza para hacerlo. Y por eso es tan importante entender cómo es de bueno acudir lo más frecuentemente que podamos a recibir la Eucaristía. Es como la oración. Las mismas tradiciones y devociones de la Santa Sangre, la sangre preciosa del Señor, que son por medio de oraciones y consagraciones, es también una fuerza que por medio de una oración recogemos esa sangre y la utilizamos espiritualmente para todos los propósitos necesarios de nuestra vida. Es un tesoro, es un capital, es algo que el cielo nos ha dado, la iglesia nos ha dado. La iglesia nos tiene llenos de tesoros para que en este destierro, en este peregrinar por este mundo, podamos defendernos y podamos llevar a cabo la misión para la cual Dios nos envió, nos creó, porque sabemos que somos un pueblo de Dios, escogido y predestinado. Somos instrumentos del Señor y somos sobre todo instrumentos eucarísticos de reparación. ¿Qué quiere decir? Que por medio de esa sangre de Cristo en la Eucaristía, Jesús puede a través de nosotros reparar y rescatar personas que se pueden perder, pero que por medio de nosotros Él las puede recuperar. Desen cuenta el poder tan grande que hay en esa sangre. Cuando consumimos ese pan, que es la misma sangre y carne del Señor, nosotros estamos fortaleciéndonos en una forma que el mismo Espíritu Santo puede, por medio de esa comunión que recibimos, rescatar personas que se pudieron haber perdido, porque somos instrumentos de reparación. Y esto, cuando lo tenemos claro, entendemos el capital extraordinario que es la sangre del Señor. No es ninguna coincidencia ni ningún accidente que esta parroquia se llame de la preciosísima sangre, es que son territorios espirituales de Dios. La iglesia tiene sentidos perfectos de territorios de batalla espiritual. Y esta parroquia, aquí donde está con esa sangre, está peleando una batalla espiritual por la salvación de las almas con la sangre del Señor. En todo lo que se hace acá, la sangre del Señor actúa en una forma extraordinaria. Es como cuando la parroquia está consagrada a una advocación de la Virgen, o a la Divina Infancia, o a quién sabe qué otro santo o ángel. Y todas esas fuerzas espirituales son parte de una batalla contra el maligno que la iglesia lleva, porque la iglesia es como una nave que viaja por entre este mundo, llevando las almas hacia el puerto seguro, a nuestro príncipe de paz, a Jesucristo. Y somos navegantes en esta barca, y el Señor nos llama a traer gente a esta barca, a traer almas a esta barca. Pero para traer almas a esta barca que es la iglesia, nosotros necesitamos bañarnos de esa sangre, protegernos con esa sangre, vivir de esa sangre, alimentarnos de ella, beberla y buscarla y tener hambre de ella. Pienso que una de las oraciones más importantes que nosotros debemos tener es pedirle a Dios hambre eucarística, hambre de Él. Señor, dame hambre de tu sangre, hambre de tu cuerpo. Dame, Señor, esa hambre eucarística para que yo sienta esa necesidad de tenerte a ti, de alimentarme solo contigo. Y esto transforma nuestra vida, porque ya esa sed y esa hambre que tenemos en este mundo, por todos nuestros vacíos existenciales que produce nuestra mortalidad, nuestras limitaciones humanas, se van fortaleciendo con la sangre del Señor, y ya no dependemos de estos factores humanos, ya no dependemos solo de las personas, ni del mundo, ni de nuestros proyectos, ni de nuestras capacidades naturales, sino que dependemos solo de Dios. Y eso es lo último, lo que debemos alcanzar, porque ahí es donde está la fuerza superior, aprender a depender solo de Dios. Pero esto se logra únicamente por medio de esa sangre de Jesús, porque esa sangre que nos va transformando, que nos va convirtiendo en estas personas que son cristificadas, nos va dando esa libertad, esa paz, esa sencillez. Por eso el fin de esto sería decir: yo tengo que desaparecer para que Él aparezca.
Entonces, la sangre nos ayuda a llenarnos de Cristo en una forma que es Cristo el que vive en nosotros. Y ya nosotros, todo este edificio humano el que nos construimos, toda nuestra vanidad, orgullo, pretensión, el amor propio, todo este edificio enorme en el que nos construimos se derrumba, porque queda el Espíritu de Dios en nosotros y ya somos criaturas sencillas, humildes, pequeñas. Las personas que están llenas de Dios parece que fueran casi invisibles. Ustedes se dan cuenta que el orgullo es muy grande. El orgullo engrandece a la gente. Una persona orgullosa ocupa mucho lugar. Está muy grande. Es grandísima. Y es porque está llena de sí misma. Pero cuando uno se diluye y demuele todo ese amor propio, todo ese edificio humano, entonces se convierte en esa persona amable, sencilla, que es dócil, que está ahí sirviendo, que está ahí casi invisible, porque no ocupa espacio, porque está llena del Espíritu Santo y fluye como una sangre preciosa que fluye entre las personas y entre la iglesia. Por eso se dice que nosotros somos piedras vivas del templo de Dios, células del cuerpo místico del Señor, y una célula tiene que ser saludable, porque ¿cómo es una célula saludable? La que transmite la sangre, y la transmite sin ninguna obstrucción, no es un coágulo, es sangre fluida, y para ser sangre fluida tenemos que ser humildes, y para ser sangre fluida de Cristo en nuestra vida tenemos que ser de Él, de verdad, ser de Él. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleve para que sellemos todo lo que aquí el Espíritu Santo nos ha dado y el diablo no se lo pueda robar. Les voy a leer de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 1. Pablo, apóstol enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en formas diversas como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso y solo nos quiere salvar. Y lo glorificamos en su preciosa sangre, el tesoro más grande que llevamos. Y que nos dé la gracia a todos nosotros de tener mucha sed de esa sangre, para que esa sea nuestra verdadera hambre y para que ese consuelo de tener esa protección suprema que nos ha llegado desde el cielo y saber que el demonio no nos puede tocar si estamos sellados con esa sangre preciosa, que se mantenga en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias. Muchas veces él está casado, bueno, no es sacerdote, no sé, sí, ahora él está soy viudo. Es viudo, ¿verdad? Pero que muchas veces le digo padre, porque muchas veces como predica así de esa manera, digo padre de familia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí e ilustrarnos en esta devoción tan bonita. Sí, a mí me ha gustado mucho de que el Señor, me ha gustado muchas cosas que ha dicho, ¿no? De transformar nuestra sangre con la suya.
mía. Pero creo que ha sido una cosa muy bonita, que Dios no hace las cosas así al azar, sino que Dios ha escogido esta parroquia con una misión. Y es esa misión de anunciar esa sangre de Cristo en medio del mundo, una misión tan importante. Pero eso también, en esa misión tan grande, vamos a tener una gran batalla, que ya está sido anunciada y lo ha dado varias veces. Así que tenemos que estar pues, alerta, fuertes sí, y santos. Pues sí. Otra cosa tan bonita, ¿no? Quizá yo no lo había deducido como tal, el tema de que hay muchos cuerpos corruptos solamente. Eso es una cosa muy bonita también, ¿no? Sí, que sí. de alguna manera... La Eucaristía. La Eucaristía es la que va transformando nuestro cuerpo, ¿no? Que la fiesta mayor nuestra la celebramos el Corpus, que lo sacamos en la calle, pues es algo que nosotros debemos anunciarle a todo el mundo, este gran regalo que para nosotros es la Eucaristía. Así es. Pues Marino, muchísimas gracias. Bueno, padre, gracias por la invitación. Espero que algo hayamos sacado, porque creo que esto lo van a publicar, ¿no? Si lo tienen, porque ha sido muchas cosas, Marino, así, bla, bla. Yo lo agradezco de todo corazón, ¿verdad, Marino? Y lo agradecemos y le hacemos de nuevo un fuerte aplauso, ¿vale? Gracias. Gracias.